damos inicio a la mesa de cierre de este congreso. Invitamos a la doctora Susana Pasquale, que fue la responsable científica y la promotora y la estimuladora y tenemos el honor, es una excelente científica, es un honor compartir con ella un espacio. Y se hizo una premiación de los mejores pósters presentados en cada mesa y Susana va a ser va a ser la nominación y ella es la responsable. Bueno. Muchas gracias. Solo decirles que el número de pósters superó ampliamente nuestras expectativas, lo que implicó un trabajo bastante arduo. Pedimos disculpas si hubieron algunas desprolijidades, pero bueno, no fue nuestra intención. Hicimos todo con la mejor buena voluntad. Hay mesas que han tenido un número muy importante de pósters y ha sido muy difícil seleccionar uno solo, así que en una mesa se seleccionaron 3 y en otra se seleccionaron 2, así que ha habido un empate. Vamos a empezar por usos clínicos y el póster ganador se titula Experiencia desde la apertura del consultorio de cannabis en un hospital público de la ciudad de Rosario, Santa Fe, cuyo primer autor es Jorge Capriotti. ¿Está o algún representante? Lo que quiero aclarar es que cada mesa tenía su grupo de profesionales que evaluaban los pósters de cada una de las temáticas. En investigación básica hubo un triple empate. Acá nos resultó bastante complicado resolver. Uno de los ganadores, uno de los títulos es Evaluación de nanocápsulas poliméricas para la encapsulación de CBD, cuyos autores son Luca, Martín, Costamaña, Helguera, Granero y Onainti. ¿Qué pasa? ¿Se fueron todos? Otro de los pósters es comparación del potencial angiogénico del secretoma de células madre mesenquimales precondicionadas con diferentes variedades argentinas de cannabis sativa, cuyos autores son Fontecilla Escobar, Acuña, Bigatti, Flores, Croci y Ruete María Celeste. Bigatti estaba. Bigatti está. Bueno, sé que la primera autora tuvo que viajar, así que alguien iba a pasar a retirarlo. Bueno, aquí queda. El otro que también están volviéndose es aceite de cannabis y salud cardiovascular, un aliado frente al daño cardíaco, cuyos autores son De Grave, Salinas, Caltana, Ingaramo, Sedán, Andrinolo, Alessandro y Oliva María Eugenia. Vos se lo llevás. Ya sé, felicitaciones. Bueno, ahora seguimos con categoría de selección y mejoramiento genético de cultivares de cannabis y cáñamo. El premio es para ensayo de establecimiento in vitro de 3 quimiotipos de cannabis sativa, cuyos autores son Fernández, Wharton, Proticosensas, Candura, Mentasti, Franchi y Barreto. Ahí vienen. Allá está, allá vienen. Acaba de entrar solo porque sabía que ganaba el premio. No todos, vengan todos para ahí, están todos firmados. Susana,
Bueno. Bueno, ahora vamos con la mesa de veterinaria. El póster ganador es experiencia de uso combinado de cannabis y micoterapia en tratamientos paliativos, reporte de caso. Marras y Steidel. Bueno, ensayos clínicos, experiencia de uso de cannabidiol como tratamiento, coadyuvante en pacientes adultos con epilepsia focal resistentes. Villanueva, González, Vallarres, Princich, La Monega y Cochen. Eran 11 mesas, paciencia. Pasamos a aspectos sociales. El póster ganador es análisis de representaciones sociales vinculadas a términos relacionados con el cannabis en la población general, cuyos autores son Marano Vargas de Alessandro y Oliva María Eugenia. Otro para allá. Bueno, la mesa de universidad aprobó como póster ganador la universidad interpelada El cannabis en Agenda Argentina 2015-2024 de Lucía Romero y María Cecilia Díaz. ¿No están? Pasamos a aspectos regulatorios. El título del póster ganador, Mujeres y cannabis en la mira del prohibicionismo y de la guerra contra las drogas. Impactos en la persecución, la sanción jurídica y el castigo penal, de Nadia Pozziadlo y Betiana Luz Melar. Pasamos a buenas prácticas. Acá hubieron 2 ganadores también. Uno de los títulos es Selección de cepas de cannabis medicinal cultivadas en Tucumán, Argentina, para su uso en el desarrollo de productos cosméticos fotoprotectores, cuyos autores son De la Vega, Cataño, Zampini, Matecucci, Herrera e Isla. El otro póster de la misma categoría es Desarrollo galénico y evaluación de gomitas masticables a base de resina de cannabis de espectro completo, de Chiodini, Fuentes, Brugnera, Mastay, Horayo y Ramírez Cristina.
Bueno, pasamos a control de calidad. Trazabilidad digital en producción de cannabis medicinal para ensayos clínicos, desde el clon hasta el paciente, cuyos autores son Bigatti, Pardo Piña, Bosco, Lozada, Aragón, Fuentes Ríos, McCarthy, Soler, Escoms y Francisco Javier Fernández Pastor. Bigatti estaba recién. ¿Estaban por ahí los de Puerto Madryn, no? Bueno, cuando vuelvan se los damos. ¿Están ahí? Bueno, y la última mesa es la de producción y el título es Bioprospección de bacterias asociadas a plantas de cannabis para su potencial aplicación como bioinsumos. De Puente, Martínez, Carmen, Bio, Luna, Gortari, Archubi, Paiva González. Felicitaciones. Muchas gracias a Susana de nuevo. Eso se lo damos ahora a Verónica, así lo guarda y no se pierde. Y muchas gracias, Susana, por el enorme trabajo que tuviste y por lo que dijo ella, la cantidad enorme de presentaciones y de trabajos científicos que reflejan lo que está pasando a lo largo y ancho del país. Ahora sí invito a los participantes de esta mesa de cierre que suban al estrado. No sé si se dice así, pero suban. Suban al estrado. Y le vamos a dar la palabra porque se tiene que tomar el buque. Es así, ¿no? Es así, tal cual, literal. En este caso es literal, se toma el buque. El compañero de Uruguay, Augusto Vitale Marino, que los que estuvieron hoy en otras mesas ya lo vieron, y que es un pionero en Uruguay, porque él estuvo al cargo de todo lo que fue el programa y desarrollo del programa, cuando se declara Uruguay primer país del mundo donde declara la legalidad del uso del cannabis. Así que es un honor para nosotros que esté acá. Nos estuvo acompañando desde siempre a la Argentina, colaborando con nosotros y la verdad que es un placer. Así que, Augusto, antes que le tomes el buque. Muchas gracias, Silvia. Antes de partir, un saludo a esta comunidad epistémica que tenemos acá, a esta comunidad de actores y actrices que llevamos adelante esta discusión que no es fácil de sostener cuando oscilan los tiempos, no solamente políticos, sino también, hasta yo diría, filosóficos. Esta planta no se merece no avanzar y el uso por parte de las personas que más lo requieren no se merecen seguir esperando. Así que mi aporte va a ser siempre incondicional a esta causa y por supuesto que me siento muy cómodo y he aprendido mucho con ustedes, no solamente en este congreso. Y simplemente comentar esto, aunque los tiempos se nos tornen difíciles, aunque en nuestro caso tuvimos una ley y tuvimos que seguir empujando para generar una nueva ley llamada cannabis medicinal y accesibilidad para las personas que lo usan, tenemos que mantenernos en esta comunidad epistémica y en estas coaliciones que más que luchas internas nos tienen que mantener unidas para seguir sosteniendo este tema en agenda. Gracias por la invitación, lo mejor y felicitaciones por la investigación y por el trabajo que se vio en este congreso. Adelante, gracias. Bueno, gracias. ¿Tendrás que irte ya? 5 minutos. No, porque si tenés 5 minutos me gustaría que cuentes un poco, teniendo en cuenta que la ley es la situación actual y las perspectivas. ¿Cómo ves en este momento la perspectiva en Uruguay? Uruguay vuelve a tener el desafío de, habiendo pasado una pandemia global, donde los avances en los ajustes a esta ley que yo mencionaba, la segunda ley de cannabis medicinal, queda sin regular y sin reglamentar el derecho que ya adquirieron las personas a asociarse como asociaciones de pacientes, a tener su dirección técnica, su orientación terapéutica para, como ecosistema,
Aquí hay gente presente de Uruguay que quiero saludar, militantes de todas las horas por los avances de una regulación. Y lo que se viene tiene que ver con ajustar a lo que ya las propias dos leyes plantean y adecuarla de una manera más inteligente, respetando y no poniendo siempre esa palabra o esa letra o es especialidad farmacéutica o especialidad vegetal. Tenemos que avanzar de acuerdo a cómo otros países sin un marco normativo lo hicieron, porque tuvieron la voluntad social y política de proteger, como en Israel, como en Nueva Zelanda, como en muchos países donde hay programa. Holanda, que no tiene regulada su puerta de atrás para el uso adulto, permite el acceso a cannabis medicinal. Por lo tanto, las buenas prácticas de elaboración, y hay ejemplos mundiales para poderlos seguir. Yo no entiendo qué es lo que sucede con la voluntad que hay que tener para innovar y darle el régimen que se merece el uso histórico de esta planta, que no es solamente a través de la aislación de sus principios activos o de la reducción de su potencial terapéutico, sino que es con la letra I. Entonces, el desafío que se tiene es 2.0, mejorar las dos leyes que se tienen, seguir dotando de institucionalidad, ¿verdad? Los cuerpos inspectivos, los intercambios académicos, para que el paciente y su terapeuta puedan tener mayores opciones sobre la mesa, hablando del cannabis medicinal y hablando del cáñamo industrial. ¿Por qué tenemos frenado una cantidad de aspectos productivos y de trabajo en la veterinaria, de trabajo en la alimentación animal, del trabajo en la cosmética y en la salud humana, que todavía, pudiendo usar la planta con las variedades de cáñamo para dichos fines, no lo estamos haciendo? Entonces Uruguay tiene ese desafío para avanzar y ha creado una comisión de investigaciones en el tema de los usos de cannabis medicinal que promete, a través de la investigación y el apoyo a la investigación, mejorar lo que son las dos leyes vigentes. Muchas gracias, agradezco mucho. A la orden. Gracias, Marcelo. Gracias. Bueno, entonces, muchas gracias, Augusto, y te dejamos ahora sí tomarte el buque. Sí. Y gracias por haber participado en el Congreso, la verdad que es un honor. Y entonces seguimos ahora en esta mesa que no anuncié, pero que es situación actual y perspectivas en Latinoamérica, que nos pareció importante incluirla con Marcelo como cierre de este Congreso, porque sabemos las dificultades y los alcances que tenemos. Entonces vamos a dar la palabra a Lucas Nosiglia por Colombia, para que... Tienes que presentarte solo, Lucas, yo soy la peor chair de una mesa, para que cuentes, primero presentate y después contá la situación actual y las perspectivas de Colombia. Y gracias por estar acá. Bueno, muchas gracias. Bueno, me presento, mi nombre es Lucas Nosiglia, soy argentino, allá que entre paréntesis diga Colombia. Soy un poco colombiano después de 7 años de estar allá. Me fui como un emprendedor a Colombia ya por 2016, me moví en 2017 y básicamente viví el nacimiento y todos los conflictos que tuvo la industria en Colombia, que podríamos decir que fue la primera de Latinoamérica, porque el marco regulatorio que se dio en Colombia fue un marco regulatorio integral de toda la cadena de valor, básicamente reglas del juego como la que nos gustaría que haya acá, pero que no hay, donde uno básicamente podía registrar genéticas, trabajar en cultivos, hacer extracciones, trabajar en productos finales y hasta exportar, con una limitación inicial que era que no se podía exportar flor, porque el espíritu de la ley en Colombia era generar una industria con valor agregado, o sea, que Colombia no sea la república bananera o cafetera, sino productos con mayor valor agregado, con lo cual ese espíritu que tuvo la ley en su momento fue noble, genuino y creo que con una buena visión, pero como hablábamos recién, la política interfirió porque es una ley que saca Santos y después asume Duque con un, vamos a decir, un poquito más movido hacia la derecha,
y una industria que nace necesita impulso político y necesita como promoción política. Y si bien este gobierno más un poquito a la derecha no lo limitó, no lo coartó, tampoco ayudó ni impulsó. Entonces, lo que ocurrió en Colombia es que obviamente por toda su historia y sus décadas relacionadas al narcotráfico, hubo como una nueva fiebre del oro verde. Entonces muchos, desde el momento en que había un marco normativo serio, y es muy importante para la comunidad empresaria y los capitales, digamos, que haya seguridad jurídica son reglas del juego. Entonces hubo como una invasión de capitales extranjeros en Colombia ya por 2017, 2018 y 2019, sobre todo de Canadá, que también habiendo sido federalizado, había la posibilidad de que las empresas hasta salgan a cotizar a bolsa. Entonces eso generó un influjo de capitales muy grande, se generaban expectativas altísimas en relación a lo que podía generar Colombia en el contexto de una economía global del cannabis. Entonces el gobierno colombiano dio más o menos 2.000 licencias. Las licencias, así como estaba bien regulada la cadena de valor, también estaban muy bien definidas, había licencias de todo tipo, pero diferenciando la producción de cannabis psicoactivo y no psicoactivo, producción de semillas y demás. Y lo que terminó pasando es que en esa generación de expectativas hubo muchas inversiones. Se dice que en Colombia se invirtieron en 2 años cerca de $1 billón en, vamos a decir, capacidades operativas en la industria. Y después cuando tocó entender cómo ese modelo terminaba teniendo virtuosismo económico en un esquema capitalista, que es básicamente ganar más plata de la que uno gasta en sus operaciones, hubo 2 limitaciones muy grandes. Una, que aún no hay una economía de la exportación del cannabis. Hoy no hay países que importen cannabis, al menos a la escala que se imaginó Colombia o para la que se preparó Colombia, por un motivo esencial, que es limitaciones regulatorias en los países potencialmente importadores. Hoy la economía más grande del cannabis es por lejos Estados Unidos, que si bien fue el primero en prohibirlo, fue el primero también en legalizarlo, y hace décadas ya que producen cannabis. Es una industria de $40 billones. Parece un chiste, pero así es, y también lo hacen muy bien. Pero uno de Colombia no podía exportar a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque a nivel federal sigue siendo ilegal en Estados Unidos. Entonces uno no puede cruzar fronteras federales con derivados de cannabis, psicoactivos, digamos. Y la apuesta también de muchos fue, bueno, vamos a producir CBD desde Colombia, que el CBD no es una sustancia controlada y que sí la podemos exportar a Estados Unidos. ¿Y qué hicieron los gringos viendo esta situación? Que no fue necesariamente por esto, pero no sé si es causa o consecuencia, es liberaron también el CBD. Entonces todos los granjeros americanos tienen una capacidad agrícola enorme. Se pusieron a producir CBD como si fuese maíz, y básicamente el precio del CBD pasó de estar $10.000 el kilo a estar $500 el kilo. Empezaron a vender por debajo del costo de producción. Entonces la esperanza que queda en la industria colombiana de ser como una economía exportadora de cannabis también se diluyeron. Entonces, a nivel creación de industria para soportar una demanda internacional, no se cumplió, y después la manera de básicamente articularlo adentro de Colombia era a través de preparados magistrales, que como bien todos sabrán acá, es un mecanismo de acceso, me parece muy adecuado, porque representa muy bien la complejidad que tiene la planta y esa diversidad que tiene. Entonces es el antiguo, digamos, modelo del boticario, que aplicado a la realidad a la actualidad vuelve a tener valor, porque para cada paciente funciona algo diferente. El problema que pasó con las formulaciones magistrales en Colombia es que tiene sus limitaciones desde el punto de vista productivo, porque es imposible, no se pueden hacer lotes grandes, es una fórmula para cada paciente. Entonces eso ya implica un desafío en los costos de producción y en la escala que se requiere a veces para hacer productos costo efectivos. Y después otra limitación grande fue que el sistema colombiano de salud no estaba preparado para el cannabis, porque seguramente también por el estigma no había muchos médicos que todavía tuviesen básicamente las horas de capacitación o la experiencia necesaria para poder salir a formular y salir a tenerlo como una herramienta terapéutica dentro de Colombia. Y también algo que acá sí es donde termina de influir la política en un modelo que podría haber funcionado, es que las formulaciones magistrales estaban en algo parecido a lo que sería el PMO acá en Colombia. Es decir, iba a ser una obligación para el sistema de salud cubrir estos preparados magistrales para quienes los necesitasen, pero después básicamente
las EPS, que son las instituciones que básicamente articulan y gestionan los presupuestos de salud en Colombia, no nos dejaban codificar los preparados magistrales dentro de ese sistema de salud. Entonces, al no haber cobertura pública y no haber todavía un sistema también de médicos que lo tuviesen como una alternativa terapéutica válida, justamente porque no tenían las herramientas para hacerlo, terminó siendo coartado. Nosotros fuimos, o sea, nosotros, así como les expliqué que teníamos todo este modelo regulatorio de toda la cadena de valor, nosotros pasamos eslabón por eslabón durante 4 años y llegamos a tener 10 fórmulas magistrales hechas con un producto 100% colombiano, con precios bastante accesibles. Incluso así nos costaba muchísimo que ese modelo sea virtuoso económicamente, y en un contexto en donde también las expectativas no las cumplíamos y estábamos con restricciones financieras y acceso a capital, tuvimos que cerrar la farmacia magistral. Cuando pasó eso, para mí fue el principio del fin, y dije, bueno, si vamos a meterle un sistema que es injusto, más bien vamos a volver a Argentina y tratar de hacerlo desde allá, donde consideraba que las condiciones de base eran un poco mejores y donde había como muchas cosas para aprender de otros países, como en este caso Colombia. Con lo cual, en definitiva, estos, vamos a decir, 6-7 años de legalización en Colombia los podemos titular como la desventaja del pionero, ¿no? Donde normalmente uno dice el que pega primero pega 2 veces, el que lo hace primero tiene esa ventaja. Creo que Colombia pagó por todos lados el hecho de hacer algo que es como un concepto universal, que no es fácil domar la planta, ¿no? Creo que estamos tratando de domar la planta hace un montón. Es un término que me gusta mucho, que escuché este tiempo, y en ese proceso es como que si ella se resistiese a que la encuadren en ciertos modelos, y en ese contexto hay que entender que el cannabis, estos primeros años donde los primeros valientes se animan a trabajar con ella, va por caminos intermedios, donde eventualmente terminará siendo uso adulto responsable, algo parecido a lo que pasa con las grandes empresas de bebidas y tabacaleras hoy por hoy, o de las farmacéuticas que se borraron durante todos estos años, y me hago cargo. Nosotros éramos un proyecto, una startup, una empresa biofarmacéutica, pero no en el plano de las grandes farmacéuticas, y la realidad es que para que hoy el cannabis lo podamos domar, encorsetar en productos farmacéuticos que estén en el canal farmacéutico per se, hace falta mucha inversión y mucho tiempo, y esa inversión nunca vino, y había gente muy capacitada y lista para poder hacerlo, y básicamente esas empresas decidieron no hacerlo, con lo cual eso te pone en un camino en donde tenés que ir por el medio, y la solución tiene que venir de abajo para arriba, a través de los médicos, a través de estudios observacionales, a través de las cosas que uno puede hacer con lo que nos permite la regulación, y eso no es poco, pero no es lo normal, ¿no? Porque el médico tradicional va a decir no, si no está aprobado y no tiene ensayos clínicos, no, pero mirá toda esta evidencia y vos en tu capacidad de médico sí lo podés usar, hoy hay mecanismos para poder usarlo. Entonces, como para cerrar un poco lo que pasó en Colombia, yo creo que la solución en esta primera etapa viene mucho de los médicos animándose a utilizar la planta en el mejor formato disponible que esté en cada momento. Y de vuelta, vuelvo a reivindicar, teniendo acá a Marcelo al lado, que el ReproCan hoy permitió esa posibilidad en Argentina, y creo que, siendo muy pragmático y viendo las perspectivas que hay en este país, no creo que en los próximos 3 años veamos una regulación integral de industria, que es lo que creo que Argentina ya se merece, porque la base y las columnas ya están, falta que casi el techo, pero el ReproCan me parece que es algo que no se puede tocar, que existe, y que si ese ReproCan se organiza y se sigue ayornando con todo el conocimiento que se tiene y con la gente animándose a involucrar más, va a seguir pavimentando el camino para que cuando haya que construir industria y licenciar el negocio y la industria en general, ya nosotros mismos, los que lo hacemos, al haberlo hecho bien y haber definido mejor cómo se hacen las cosas, sea muy fácil ponerle ese formato y transformar esto en un negocio. Así que eso es lo que puedo decir de estos años acá. Bueno, muchas gracias. Nos queda una sensación un poco rara, pero bueno, es la realidad, y de alguna manera siempre imagino que todo este aprendizaje, no sé si es domar la planta, pero todo este aprendizaje queda en algún lugar, sin duda nada se pierde, y esperemos que en este caso todo se transforme. Voy a seguir un orden que estoy armando ahora, pero como está Perú cerca de ustedes, de Colombia, le doy la palabra a Max para que se haga la autopresentación y cuente la realidad y las perspectivas. Y gracias por estar.
Te doy mi micrófono. ¿Sí? Bueno, yo soy Max, soy médico peruano y vengo estudiando el tema de la cannabis y acompañando médicos desde hace varios años. Esa es mi principal vocación en este tema. Bueno, Perú tiene su ley desde el año 2017 que nace en un contexto social bien parecido al argentino. Creo que por eso tiene un matiz distinto a Colombia, que nace con un espíritu más de industria. Y en ese tema hemos ido creciendo desde tener la capacidad de adquirir cannabis en una farmacia del Estado a un muy buen precio, y el desarrollo de farmacias magistrales, que creo yo que por lo que he podido escuchar somos los que más estamos destacando en el tema, con 60 farmacias en la capital, 10 farmacias especializadas solo en cannabis, que la libertad que nos dio la ley y que supimos aprovechar es que el médico tiene la capacidad de decidir para qué prescribe cannabis en sus pacientes, y lo hemos hecho de una manera responsable, la cual ha permitido ese desarrollo de repente a nivel privado. Podemos encontrar desde la vía mucosa oral, cremas, gomitas, cápsulas, enemas, óvulos y vaporizadores. Y todas son herramientas que el médico viene utilizando. De todas maneras hay pendientes que creo yo, como no tener producción local, es algo inaudito. Perú siendo pues tierra de muchos frutos, no pudiendo tener cannabis local es algo ilógico. Por otro lado, no tenemos el tema de control de calidad. Entiendo también porque al todo venir importado, llega con todos los certificados de control de calidad. Hemos trabajado mucho también con Avicana en el comienzo, y venía todo de la manera más rigurosa que lo solicitaba la agencia. Pero ese desarrollo es el que un poco a mí me hace sentir mal, el no haber podido escalar por ese lado. Yo quiero felicitar, y es la tercera vez que vengo para un tema académico y me invita Marcelo, y lo que yo valoro mucho es el compromiso, la rebeldía por la convicción que tienen en esto, en sus ideales, ustedes, el empuje que le ponen. Veíamos tantos pósters de tan alta calidad, gente tan joven, y bueno, esto nace desde madres, pacientes, cultivadores, veterinarios, médicos, científicos, todos reunidos. Eso no se logra en ninguna parte de Latinoamérica, y creo yo que es algo que cabe la pena resaltar. Me identifico mucho con cómo lo hacen ustedes, es por eso que cada vez que vengo me siento tan a gusto. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias por los elogios. Nos hacen bien a veces. Y en general siempre. Y antes de pasar la palabra a Fernando Sepúlveda de Chile, me gustaría que hagas una mención sobre cómo ves la perspectiva en Perú. Si no querés, no. Bueno, a los que estuvieron en la charla, Perú tiene un único laboratorio con licencia, CanPharm, que yo fui director médico por 2 años. Tuvo que cerrar por temas de lo que se hablaba, esa proyección, esa burbuja que se creó, y la inversión extranjera que no llegó a consolidarse. Gracias a, no sé qué será, gracias a la planta debe ser, hemos ganado junto a CanPharm un proyecto del Estado, que es un proyecto de innovación del tema del vaporizador para escalar a que sea un producto terminado, y esto ha permitido una inyección de parte del Estado para que CanPharm reflote de alguna manera, se compren algunas máquinas, podamos cultivar y finalmente tener producto local, que creo que es lo que va a suceder pronto.
También estamos en reuniones con el Ministerio de Salud, con la DIGEMIT, para elaborar una nueva guía de orientación al médico, porque la que había del 2019 salió súper restrictiva, solo para los 4 tipos de epilepsia refractaria y para dolor crónico en la etapa final de la vida, paliativo. Y creo yo que esa guía se repartía a todas las instituciones públicas, todos los médicos leían eso, y era un documento que más que alentarte, hacía desalentarte a que el cannabis era una herramienta. Entonces, eso está próximo a cambiar. Creo yo que por ahí se ve un mejor futuro. Espero que suceda pronto y eso es lo que puedo decir. Muchas gracias. Y ahora sí le doy la palabra a Fernando Sepúlveda, que también se va a presentar y que viene de nuestro país vecino de Chile y que también para nosotros, por su experiencia, por su trabajo cotidiano, es un honor que nos haya acompañado en este congreso. Los que pudimos escuchar sus conferencias, la verdad que fueron magníficas, muy ilustrativas y fue muy generoso en compartir sus conocimientos. Así que, Fernando, tenés la palabra. Muchas gracias. Bueno, vengo de Chile y si uno compara los marcos regulatorios que tenemos, es claro que son distintos. En Chile se permite un poco el cultivo con fines medicinales, las empresas pueden cultivar, poquitas empresas lo han hecho, pero no hay duda de que tienen una realidad, ¿no es cierto?, que permite el desarrollo. Yo creo que comparando realidades, a mí lo que más me hace sentido, más allá del análisis fino de cómo son nuestros países, cómo se puede producir, cómo puede llegar la sustancia, digamos, al usuario, creo que lo que más es relevante a mí es cómo ha penetrado acá el modelo local, cómo ha cambiado ha habido 2 grandes cambios regulatorios, 2 leyes, 2 reglamentos. En poco tiempo, si uno compara los países, el conocimiento que se ha generado o cómo está penetrado incluso otras esferas de la sociedad, las universidades, es notable. Yo creo que esto no son palabras de falsa modestia, lo digo en serio, me da una sana envidia ver cómo se desarrolla acá algo que en el otro lado de la cordillera es complejo y difícil de poder desarrollar. No imposible, para no hablar en fatalista, pero es notorio, en pocos años, 5 o 6 años, tenemos cantidad de tesis doctorales, hay tesis a todos los niveles, pregrado, posgrado, magíster, doctorado. Eso no pasa en todos lados. Creo que es bueno destacarlo. En este ejercicio también de reconocer lo bueno que se hace, ¿no es cierto?, en el país. Yo no quiero hablar como argentino porque no lo soy, pero es bueno que ustedes destaquen eso, que sea protegido también. Me parece que es notable que sea protegido. Eso como ejercicio comparativo en esta realidad. Más allá de lo personal, para mí es un gusto estar acá. Agradezco la invitación, Silvia. Siempre un gusto poder compartir contigo con todo, con el conocimiento y las formas que me encanta. Marcelo, hay que aclarar algunas cosas que Marcelo menciona, pero para mí ha sido notable también estos años de conocimiento y aprendizaje mutuo, de poder asesorarte en algunas cosas, de poder ayudar, ha sido notable. Porque la cannabis tiene algo bien particular, que es que permite que el conocimiento llegue rápido a las personas. Eso, yo llevo poco tiempo en la academia, en este formato de academia, ¿no es cierto? Soy académico en una universidad hace 7 años. Mi mamá fue 47 años profesora en una universidad. Como que he hecho siempre lo que creo que, no sé, seguí de la vida familiar. Pero he visto por años que el conocimiento queda en las universidades. Y académicos, académicas que están 25 años, 30 años investigando una proteína, me encanta. Yo mismo he sido ese tipo de académico, pero en estricto rigor las cosas se demoran mucho en llegar a la sociedad. El ejercicio de comparar creo que permite ver que hay conocimiento que puede llegar rápido, creo que eso es impagable, así, lo rápido que puede llegar una señora que necesita un análisis de contenido de cannabinoides, listo, inmediato. Pocas áreas de desarrollo permiten eso, eso es algo que a mí me gusta de esta área, me carga de energía también, me pone más ambicioso incluso, de querer publicar y cosas que he perdido el interés, fíjense. Y por eso comparto más fácilmente el conocimiento, porque no sé, no tengo grandes intereses, pero venir a este tipo de reuniones, créanme, que me carga de energía para tratar de volver a esa ambición de querer publicar y que el conocimiento también salga de otra forma. Así que los felicito a los organizadores, valoro mucho la invitación y ojalá estar en otra oportunidad.
cómo viene. Yo soy, no sé, en lo interno a veces soy más fatalista, pero en el área canábica, así lo interno es fatalista, pesimista, más que fatalista, pesimista. Creo que las cosas pueden empeorar en muchos aspectos de la vida. La vida también me ha enseñado esto, pero en materia canábica creo que localmente, centrándome en Argentina, creo que tienen que seguir haciendo lo que están haciendo. En 4 años más van a haber más tesis, van a haber más conocimiento. Creo que eso es una herramienta poderosa para conversar con el regulador. Espero que tengamos mejores reglamentos. Creo que a nivel internacional tienen que pasar cosas de las barreras comerciales que hay, que faciliten el acceso a cannabis y preparados más estandarizados. Creo que eso va a ir pasando. Creo que vamos a tener más fármacos en el futuro, más preparados farmacéuticos, para decirlo de mejor forma, magistrales o registrados. Creo que en 5 años más vamos a tener más ensayos clínicos, no tengo duda de eso, Silvia, que el caudal, el volumen de conocimiento va a ser mayor. Me gustaría, por supuesto, que fuera más, pero acá, comparado con lo que pasa en nuestros países, Perú, Chile, por lejos donde más hay conocimiento, así que sigan así para que tengamos, ¿no es cierto?, más conocimiento. Es que no sé si se dan cuenta de eso, porque el Congreso tiene mucha diversidad de interdisciplinaridades notables. Yo había que correr una charla al otro lado, después me encuentro con conocimiento súper específico en áreas de biotecnología, de medicina, notable. Para un gusto científico como el mío, que me gusta el ñoñerío, feliz, la verdad. Bueno, muchas gracias. Les juramos que esta mesa no la preparamos para que nos... Yo pensé que nos iban a súper criticar. No me imaginan esto. Esto lo voy a presentar a Marcelo Morante y después queda abierto para que todos y todos que quieran hablar puedan hacerlo en esta mesa de cierre, que en realidad es casi una mesa de cierre de estos 2 días, pero es una mesa, me parece, de apertura. Mucha gente ya me encontré y agradezco de paso a Luis Osler y a Vanina que nos ayudaron en la organización del Congreso. Y me dijo Vanina, la vi hace un ratito, y me dijo, el año que viene esto va a estar, vamos a ajustar más detalles y va a estar más organizado. Y lo mismo el rector se tuvo que ir antes y me dijo, bueno, ya preparándose para el año que viene. Y yo dije, todavía no lo terminamos. Pero creo que por eso digo que esta es una mesa de cierre, pero también de apertura. Este era un sueño que teníamos con Marcelo, que nos parecía, dudamos mucho, porque en realidad no había habido un congreso que junte esto que nosotros logramos. Yo estoy tomando la palabra porque ya te la doy a vos, para que cierres. Pero quiero decir, de hecho nos costaba, cuando dependía el interlocutor, explicarle que no queríamos elegir, queríamos todo. No queríamos, me acuerdo de las reuniones que tuvimos con Luis cuando él decía, pero esto es un congreso de científicos y científicas, eso de científicas lo agrego yo, él decía de científicos. Y yo decía, y con Marcelo, no solamente, nosotros venimos trabajando desde la RACME con las ONG y tenemos mucho trabajo hecho y con las diplomaturas que damos. Son docentes de nuestra diplomatura, no es que son estudiantes. Y queremos esto que aparezca. Y también con gente que está en legislación y con productores y con especialistas de la planta. Y creo que, y con cada uno que hablamos dependía el área, nos preguntaba lo mismo y nosotros, ¿no? Tenemos que defender que no queríamos elegir, que queríamos todo. Y me parece que en este congreso, un poco escuchándolos a ustedes, estamos todos todavía muy cansados y todavía muy cerca. Pero creo que cuando uno revisa el programa, que nos criticaron que no había pausas, es cierto, no había pausas. Nos olvidamos de pensar eso del baño, la comida, esas cosas, pero bueno, así salió. Pero creo que también era porque cuando aparecía gente en la lista que pensamos que tenían que estar de todo el país, a lo largo y ancho, era imposible si no. Y entonces, seguramente el año que viene lo vamos a hacer mejor, con pausas, para ir al baño. Pero digo, está acá plasmado esto que nos parecía que era importante que esté. Estoy segurísima que nos equivocamos en 1000 cosas, segurísima que nos olvidamos tanto de cosas, pero que creo que no nombré a los veterinarios que tuvieron su stand y que tuvieron su mesa. Y que fueron a puro derecho, que me plantearon así un día que por qué no iban a estar ellos en la RACME, tenían razón. Y por eso estuvieron acá. Pero digo así como, voy mirando y me voy acordando, pero me parece que sin duda
lo que ustedes dicen, creo que nosotros también lo terminamos de visualizar en este congreso. Me alegra que te vengas a Argentina. A mí me duele cada persona que se va de nuestro país. Porque en general, salvo que me digan que se enamoró de alguien y se quiso ir, pero son los menos. La mayor parte de la gente cuando se va un poco porque no encontró acá lo que quería y me provoca un profundo dolor. No comparto, lo saben las becarias y becarios que trabajan conmigo, los investigadores, me provoca un profundo dolor porque no se van porque quieren, porque no se van porque... Y acá pienso que en cannabis, por eso me pone contenta que vengas y que apuestes acá, porque creo que a pesar de todos los pesares, estamos trabajando y demostrando que esto es posible, que es difícil, muy difícil, pero que es posible. Entonces ahora, para así cerrar y hablar de la realidad y las perspectivas, es un tema re sencillo, va a tomar la palabra Marcelo Morante, que es un amigo, tenés razón eso que dijiste, Fernando, es un amigo que lo construí, nuestra amistad se construyó en base al cannabis. Cuando hice esa primera mesa, yo no sabía nada del tema, muy poco, dije, tengo que invitar gente. Entonces la busqué a Ana Franchi, que en ese momento no había sido presidenta aún del CONICET, pero que había trabajado con cannabis, con el sistema endocannabinoide fundamentalmente, en un modelo de ratas con abortos espontáneos, porque el cannabis tiene un efecto, como ya fue mostrado en este congreso, en trabajos científicos, interesante al respecto. Y le pregunté, mandame a alguien que trabaje y que sepa del tema del sistema endocannabinoides. Y entonces empecé a averiguar, ¿quién sabe de los médicos? Y entonces, bueno, estaba Nicolás, que había fallecido recientemente, Nicolás Arijulis, que fue un neurólogo infantil de La Plata, y me dijeron Marcelo Morante. Entonces lo llamé y lo invité, y entonces a partir de ahí, gracias al cannabis, creo, y también seguramente por otras cosas, nos hicimos amigos y venimos laburando juntos, y es un honor para mí, él como profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de La Plata, como integrante de la RACME y como autor intelectual y práctico, porque no siempre pasa eso. Puso el cuerpo para que salga el Reprocan, que es un orgullo argentino, como la Virome y como otros sellos. Y a nombrarlo una persona que yo súper admiro, como al Diego. Marcelo, tenés la palabra. No te sientas presionado por las cosas que te diciendo. Bueno, muchas gracias. Silvia dijo, la verdad fue esa, me buscó, pero dijo un calificativo cuando me llamó por teléfono, me dijo, hay dos cosas. O somos boludos, o somos muy boludos, o tenés muchos huevos. Así se presentó y yo dije, Dios mío. O sea, no podía ser el boludo, o sea, que creo que me construyó un testículo más. Pero bueno, y nos encontramos en la esquina de un congreso de neurología en el Sheraton en el 2015, que era una locura plantear como planteaba esta temática, o sea, que había que generar... Y la que tenía el respaldo científico claramente era Silvia. O sea que en todo escenario, y eso lo que pongo en valor siempre de Silvia, es que la ciencia tiene que tener una humanidad necesaria para avanzar, para que realmente se investigue lo que la gente está necesitando investigar, y que Silvia fue la promotora de llevar esta temática al lugar más complejo que tiene la temática. O sea, fuimos a parar a una sala, a un congreso de neuropediatría donde las dos primeras filas te miraban mal y la tercera te miraba peor, o sea que ese era el escenario del 2015, entonces desde ahí fortalecimos la amistad de cuerpo a cuerpo, había que ponerle la cara, así que yo valoro siempre esa constancia, y lo hablamos hoy con Fernando de esa energía que tenés para que todo siga estando en agenda y podés discutir con cualquiera de una forma o de otra, y siempre de alguna forma sucede lo que vos querés que suceda. Está bueno, es una forma, hablábamos es una forma. Y antes de empezar con política pública, quería aclarar la anécdota que me pide que aclare Fernando, porque Fernando es familia para mí, está en mi casa hoy, ¿no? Pero claro, en el 2015 uno dijo, ellos tenían un catador de cannabis que golpeaba la puerta los viernes y se pegaba un saque y de alguna potencia. Pero ese mismo Fernando
me llevaba a capacitar a clubes de deportes, a hablar de cannabis medicinal y tenía toda una acción social desarrollada, y después te llevaba a un campus donde había unos supercromatógrafos, y Fernando fue el primero que trajo, el primer científico que trajo estándares para hacer mediciones en cromatógrafo en Argentina. O sea, que no quede la lógica del catador, que existió como supongo yo que existe el catador de vino. No, o sea, nos llama la atención porque es cannabis, pero claramente que para ver potencia de THC y en cannabis, el modelo de Silvia, con toda la metodología científica, en ese momento era un ser humano que le gustaba el cannabis y que decía, esta pega más, esta pega menos, pero el desarrollo científico lo tenía en su campus, en su Universidad de Concepción, en su cátedra de bioquímica, y desde ahí se construyó mucho. Fernando vino a la Facultad de Medicina de La Plata y empezó a colaborar en un modelo de cardioprotección en ratas. O sea, claramente que más allá que lo considero un amigo, lo considero una persona, así como uno ve a Silvia con todos sus títulos. En Chile, Fernando también se ganó su lugar en la ciencia y pudo plantear cannabis de ese lugar. Había un modelo digamos, de Fundación Daya, que era un modelo como aquí está Mamá Cultiva, y había un modelo que reconocía el escenario social, pero le ponía ciencia y le ponía cromatógrafo más allá del catador. Digo para aclarar la situación del catador de Fernando. O sea, existía la contraparte que se generaban los testigos. Pero estas anécdotas que parecen esto del 2015, la Sociedad de Neuropediatría, 10 años después de que estas cosas pasaban, no sé si cambiaron, pero sí creo que cuando uno habla, ¿qué me llamó la atención de Canadá? ¿O por qué me pareció que lo que pasaba en Argentina, y yo lo tomo siempre como un buen calificativo de la política pública argentina, pero también lo siento así. Porque en Canadá lo que había, cuando se discutía cannabis, había una burbuja de especuladores en la bolsa. O sea, de repente, la empresa de cannabis medicinal eran capitales de la empresa automotriz. O sea, ¿cómo uno iba a pensar que la empresa automotriz iba a tener en su seno una célula que quiere investigar el escenario con la investigación que constituye Silvia como para crear una relación causa-efecto? O sea que lo que pasaba en Canadá, podíamos tomar una parte, que era el desarrollo de una industria, pero teníamos que ponerle impronta nuestra, que nosotros íbamos a llevar esto a nuestras escuelas, a nuestras universidades. Y seguramente que de esa universidad, de puertas abiertas como es esta, como fue La Plata, como fue Bahía Blanca, como fue Rosario, iban a entrar las ONG. Entonces, si uno se pregunta, ¿dónde se origina ReproCan? Claramente que no se originó en una idea de Marcelo Morante. Claramente que había que ordenar un proceso que llevaba ya años de legitimación, donde la Facultad de Puertas Abiertas discutía esto con políticos, con científicos, con médicos, con veterinarios que pidieron ser parte, con la ONG, con el cultivador. No faltó nadie a la cita. Y cuando la ministra preguntó cómo se sale de una mala ley, que como hablaba ayer Galear, la 27.350, que era una mala ley, pero la posible, por la coyuntura política que tocaba en el 2016. O sea, el 2016-2017, ¿qué se puede hacer? Lo que planteaba un poco también Max, se puede investigar. Y se puede investigar, y Silvia, que es metodóloga de la investigación y te pone todos esos requisitos, ¿cuánto tiempo lleva investigar si uno tiene un niño que le convulsiva 100 veces al día? O sea, ¿cuánto tiempo podemos tardar en empezar a llorar antes que tratar de generar una hipótesis científica? O sea, que lo que pasó en Argentina es que la necesidad estaba antes que claramente que la evidencia, y que esto ya pasaba en Argentina y ya pasaba en el mundo, y que recogimos esa necesidad. Argentina definió en el 2017, buscando una ley que quería mejorar el acceso y hacer retroceder legislación penal. Y lo dijo al revés, porque ya había presos. Dijo, queremos que retroceda la legislación penal y queremos que la mamá acceda a un producto en base a cannabis seguro. O sea que podemos mirar ese escenario, 2015-2016, y preguntarnos, 10 años después, ¿qué logramos? Y la industria claramente
nació en el 2022 la ley de la industria. Pero lo que la sociedad nos pidió inicialmente fue que retrocediera legislación penal. ¿Alguien tiene estimación del impacto que tuvo en retroceso legislación penal el ReproCan? O sea que de alguna forma respondimos a ese reclamo inicial con la misma ley. O sea, no generamos una ley. La ley que vino después es la de la industria, pero cuando la industria quiera nacer, se va a beneficiar de ese retroceso de la legislación penal. Hoy hablaba un poco Lucas que el mercado interno, la industria nacional, van a ser de cara al ReproCan. Claramente que si quisiéramos exportar teníamos que basarnos en legislaciones y certificaciones internacionales. Otro escenario y otros costos. Ahora, si logramos con la misma inteligencia o creatividad que tuvimos para generar un ReproCan, que el mercado interno, el pequeño productor, pueda generar una cadena, pueda ser parte de esa cadena de valor, haciendo retroceder legislación penal y que ese mercado interno tenga la posibilidad de que haya un magistral de bajo costo, que haya una posibilidad de una pyme que desarrolle determinados procesos derivados del cáñamo, derivados del cannabis y alimentos, o sea que eso existe como posibilidad. Entiendo que de cara a lo que planteó Luis, o sea, de cara a que se caen los registros de INASE, todos entramos en pánico porque aparece otra vez legislación penal, que nunca se fue, o sea, la legislación penal siempre estuvo, la hicimos retroceder, lo que no la hicimos fue desaparecer. Claramente que de ahí surge una hipótesis que la última marcha diga modificación de la ley de drogas, es de alguna forma ponerlo en valor y en letra legislativa. O sea, hay que modificar la ley de drogas porque hasta acá lo que hicimos fue un instrumento creativo desde un Ministerio de Salud que abraza y que te da el fin legítimo de excepción a la legislación penal, que sigue vigente. O sea que tenemos que hacer explicarle a la policía que ese papelito que es ReproCan es un montón, no es un papelito. ¿No? O sea que la industria, como un poco planteaba positivamente Lucas, puede nacer en ese escenario. Porque lo que dice Luis es claro, se cayeron los registros del INASE. Ahora, alguien se preguntó cómo una resolución de Semilla, de Banco Semilla, nació en el Ministerio de Salud de la Nación. O sea, claramente fue otro acto creativo. O sea, que la resolución conjunta del 2021 le hace afirmar a una ministra de Salud que hay una variedad, que vamos a dejar que de alguna forma haya un blanqueamiento de semillas. Lo dice el Ministerio de Salud. Que haya un blanqueamiento de semillas. Imagínense, con toda la demanda que tiene el Ministerio de Salud y pandemia de por medio, se construyó un instrumento. ¿Qué diría uno? Que tanto esa resolución conjunta del 2001 como tanto el ReproCan del 2020, claramente que tienen que actualizarse a los procesos. Porque me parece que no es que hicimos las cosas tan mal. Lo cierto es que el escenario se fue modificando. O sea, la gente primero quiso no ir presa y después quiso claramente, como lo haría cualquiera, vivir de eso. Porque la ley de la industria le genera una cadena de valor. Y aunque no tuviera la ley de la industria, el que tenía ReproCan y cultivaba, y el que tenía ReproCan y no le gustaba cultivar, posiblemente iba a haber un nexo entre el que le gusta cultivar y el que no le gusta cultivar, y a los dos le gusta consumir cannabis. Entonces surge otra figura, uso adulto. Entonces uno diría, bueno, la industria que nace en Argentina va a nacer de caras al ReproCan, perfecto, y también deberían nacer de cara al uso adulto. Porque si uno se fija en Canadá, usemos como modelo canadiense, el modelo canadiense tiene un mercado muy claramente diferenciado. Sabe que el mercado del uso adulto es superior por lejos al uso medicinal. Porque la inversión que exige el uso medicinal es para determinados sectores y la inversión que exige el uso adulto y el mercado que tiene el uso adulto, por eso aparece la figura del dispensario, es totalmente diferente. Argentina, y esto lo discutíamos con algunos actores territoriales y en algunas provincias, y lo discutíamos en Alemania, y fíjense por qué. Porque en Alemania hubo un montón de representantes del territorio que se organizaron, no digo para putearme a mí, pero era el único que representaba a nación. Hoy alguien se preguntaba, ¿qué es nación? Nación no es nada. Puede ser uno que ponga la cara diciendo que yo soy el que represento a nación, a la nada, y somos todas las provincias perjudicadas por ustedes las que venimos a reclamar. Y yo le digo, ¿qué tal si damos vuelta a la cosa y yo te digo, che, vos territorio, vos La Rioja que venía a putearme, vos Tucumán, ¿tenés ReproCan? No. ¿Cómo? ¿Y el artículo 8 lo leíste mal vos o dice que vos podés gestionar ReproCan? O sea, que vos podés en tu territorio gestionar
un escenario de retroceso de legislación penal. Y me estás hablando de turismo canábico y todavía no tenés tu registro para contener el primer reclamo que fue retroceso de legislación penal. Entonces, digo esto para decir, bueno, los territorios se han activado, escuchaba el proyecto de Misiones, escuché Chubut, escuché claramente a la representante de Mendoza. Creo que el territorio tiene la gran respuesta, porque son cuestiones que no se delegaron en Nación y que a su vez el reclamo territorial es, dame una autorización, generame un registro y yo le informo a Nación que vos tenés el fin legítimo porque tenés la indicación médica. Hasta que Argentina discuta el uso adulto y posiblemente la industria van a ser de caras a un uso medicinal y a un uso adulto. Y seguramente ahí sí vamos dando una respuesta integral como soñamos la segunda ley que todavía no estaba operativa. Y Silvia me llamó para ir a hablar con el representante de salud y dije, bueno, yo no estaba más en gestión, pero me parecía que había que, con Silvia, siempre vamos a colaborar. ¿En qué hay que colaborar? Y que nos des tu mirada respecto a la evidencia, a la ciencia, a lo que piensa Marcelo, Silvia, CONICET, RACME. Bueno, nos parece que el sistema de listado es inadecuado. El sistema de listado es restringir. Ah, muy bien. Y que claramente no puede haber un listado de médicos. Y claramente la perspectiva de salud nunca tiene que ser vista con una perspectiva de seguridad. Bueno, de esa charla salió la 3132, o sea que nunca vi una conversación más, ¿no? O sea, menos mal que no hubo foto, porque si no, Silvia, pero Silvia me llamó y yo a la cita de Silvia asisto. Me dijo, bueno, vamos y vamos a intentarlo. Vamos a convencer a este gaucho que no va por ahí. Hizo la 3132. O sea, nos liquidó. Cuando me volvieron a llamar, yo dije, no, esta vez no. Díganme qué van a discutir, qué puntos, hagan una orden del día, y si quieren les cuento. Pero ese día también le dijimos qué iba a pasar con el INASE, o sea que la resolución conjunta iba a ser un problema. Imagínense a un secretario de salud, cuando vos le decís que un problema próximo va a ser un registro de semilla. Dice, no. O sea, quiere irse del cargo. O sea, hay que entender al funcionario que llega a un lugar donde se discute cannabis, donde se discute el uso adulto metido dentro del uso medicinal y donde se discuten semillas. O sea, nosotros podemos salir a putear, pero yo creo que lo que tenemos que hacer es dialogar, y estos escenarios son de diálogo, para decir, lo que dice Lucas, todo depende de una gran decisión política. Cannabis se mueve con decisiones políticas. Pero nosotros le podemos plantear claramente, hay cosas que diferenciar. La resolución conjunta sirvió en el 2021 porque había 30.000 Reprocan, o sea, había plantas, pero no había semillas. Era un escenario muy raro para un país que quiere tener plantas, que la semilla no exista, y que si vos la importás, te meten una causa por contrabando de estupefaciente agravado. Bien, sirvió para ese escenario. Imagínense que multiplíquelo por 300.000, si no hubiésemos generado esa resolución conjunta, está bien. Ahora, posteriormente, la posta la tiene que tomar el órgano regulador natural. En ese escenario planteamos lo de los veterinarios. Y bueno, ya el director del área me decía, no, pero ya vos ya no tenés límite, o sea, semilla, ahora querés un gato con cannabis. No. Claramente lo que queremos traer son a las sociedades de veterinaria que se sientan a la mesa a discutir. Porque en el fondo, la política pública de cannabis, lo que tiene como cosa importante en Argentina, es que en Argentina nos hemos sentado en cannabis puntualmente, todos a la mesa a discutir. Norma Blixán, que es hoy para nosotros una amiga, era la persona que más nos contrariaba en nuestros pensamientos. O sea, cada vez que vos decías Norma encontraba 10 disposiciones por el cual lo que vos decías no se podía hacer. Y vos decías, está bien, Norma, pero lo vamos a hacer. Pero te marco las 10 disposiciones, pero lo vamos a hacer. Bueno, hay 5 disposiciones entonces, pero lo vamos a hacer. Bueno, entonces hay 2 disposiciones que hay que cambiar. Bueno, y apareció la nueva categoría vegetal en base a cannabis, que también le dio origen a un producto que hoy está en Argentina. O sea, yo creo que la política pública argentina, como dicen los compañeros, es un escenario hoy complejo, falta decisión política para destrabarse, debe haber mucho temor y claramente alguien va a encontrar la oportunidad. Y yo creo que claramente, lamentablemente, la encuentra ante la industria que la de derecho, excepto que nosotros pongamos esa bandera inicial que dice modificación de la ley de drogas. O sea, ahí estamos reconociendo nosotros que esa modificación va a impactar en la industria y no a la inversa. Entonces, le estamos dando al funcionario
del color político que fuera, nuestra mirada objetiva es que queremos consumir cannabis porque es un derecho de nuestras decisiones de consumo, como consumimos tabaco, como consumimos alcohol, y que claramente eso tiene un mercado. O sea que ahí se beneficiaría claramente la industria. Si queremos decir que ese producto que vamos a consumir, y lo hablaba con una farmacéutica, tiene que tener certificación de uso medicinal. Imagínense, ¿quién va a ir a consumir 1 gramo de cannabis a $15? Le va a salir cara a la joda, muchacho. O sea que no lo haríamos. Entonces vamos al mercado no regulado, donde va a haber un cannabis seguramente de baja calidad y que puede ser que hasta nos impacte negativamente en salud. O sea que lo que planteaba hoy Augusto es que todo esto nació como una mirada de reducción de daños. Pero para reducir daños tenemos que regular. Y para regular tenemos que sincerar escenarios. No puede ser que pensemos que tenemos 300.000 epilépticos refractarios en Argentina que están anotados en ReproCan. No. Entonces nosotros mismos vamos a decir, bueno, pero buscábamos una protección legal porque la cana estaba en la esquina. Bien, eso era 2020, 2021, pero estamos al 2025. Creo que el instrumento tiene que tomar otra forma y creo que estos escenarios son donde uno empieza a discutir los procesos de cambio y los procesos de diálogos. Y no le pongo bandería política, digo, claramente a cualquier funcionario de turno, cannabis inicialmente le da miedo, y lo digo esto porque si vas a Chubut, le pasa al de Chubut, y si vas a Misiones, he discutido con muchos funcionarios de antes y de ahora, y lo primero que pasa, incluso a la misma Carla Bisotti, se ponía pálida inicialmente, o sea, decía, no, ¿esto cómo vamos a hacer? Y pudimos. O sea que tiene que ver con la decisión de una sociedad de dejar de tirar piedras y decir, somos parte de la solución, tenemos una bandera clara que definir, tenemos una industria necesaria que desarrollar porque estamos complicados en nuestra economía de Chubut, de Mendoza y de Misiones, y queremos ser provincias que de alguna forma generen un modelo sociopolítico con pactos que se cumplen. O sea, cannabis exige que los pactos sociopolíticos se cumplan, o sea, que nos comprometemos como sociedad científica a investigar, nos comprometemos como agentes de seguridad a no perseguir al consumidor de cannabis, y me imagino que el juez tendrá que decir basta de generar causas por contrabando de semillas de España a Argentina. O sea que me parece que ese acuerdo, ese diálogo, se tiene que dar entre todos los sectores. Me parece que ahí Argentina no está lejos de eso, porque ya lo hicimos. O sea, en Argentina ya pasó esto, con una ley muy mala. Bueno, me parece que lo que nos tenemos que animar es a volverlo a hacer y sentarnos acá, a donde sea, o en una provincia o en un municipio, a discutir como lo hemos hecho en este Congreso. Así que muchas gracias. Antes de dar la palabra a aquellos que quieran tomarla, quiero también hacer un reconocimiento público a una persona que yo creo que este Congreso no hubiésemos podido hacer sin Amancay. ¿Dónde está Amancay? ¿A dónde está? ¿No está Amancay? Bueno, y está afuera. Amancay es alguien que trabaja en esta universidad, que la descubrimos, yo la descubrí personalmente porque nos empezó a asistir en las diplomaturas y tuvo un rol destacado, se puso la recontra 10 y lo único que se le escuchaba decir siempre era, sí, quédate tranquila, sí, lo podemos hacer, sí. Y también en ese lugar a Verónica Velo, que la conocí como compañera mía del CONICET. ¿Tampoco está Verónica? Bueno, cuéntenles que dijimos esto. Igual esto ahora voy a contar lo que va a pasar, pero también tuvo una actitud súper, súper generosa, porque ninguna de las dos se ocupan de producción y de organización de eventos. Ahora estamos pensando si nos vamos a dedicar. Pero creo que vale la pena, todas las penas, reconocerlas por el papel que tuvieron. Quiero contarles que este congreso, también agradezco a la gente, sí, se merecen un reaplauso aunque no estén. Quiero agradecer a la gente de comunicación, de prensa de la universidad y a la gente
del departamento de, ¿cómo se dice? ¿Visuales? De audiovisuales, y a la gente de sistemas, como a la gente de economía, porque estuvo acá presente todo el tiempo y ha permitido, tanto el departamento como de sistemas, como de audiovisuales, como la gente de comunicación de esta universidad. No contratamos un servicio externo, no podíamos, no teníamos los fondos, y también pensábamos que no era necesario, porque tenemos acá súper profesionales. Este congreso queda grabado. Ha llegado, llegó Verónica, te saludé y no está acá. ¿Me dar un abrazo? Muy bien, no quiere eso. Pero quiero decir que gracias a nuestros compañeros este congreso, no lo dijimos antes porque queríamos que sea presencial. Fue una estrategia. Pero igual me contaban los compañeros que, aunque lo dijimos a último momento, había más de 500 gente que se... ayer anoche lo vi, no sé cuántas hubo hoy. Todas las charlas magistrales estuvieron en streaming. O sea que estuvieron filmadas por YouTube y van a quedar grabadas. O sea que la pueden volver a ver. Y todas las charlas que se dieron y las mesas que se organizaron, ahora se los contamos gracias a la gente de sistemas, quedaron grabadas a través del servicio de Zoom que tiene la universidad. Eso significa que nos quedan guardadas y grabadas para que puedan ser vistas, escuchadas, discutidas y que sea un material de trabajo para lo que planteaban todos en esta mesa, que es... Siempre el gran dilema es cómo llegamos a los que toman decisiones, cómo llegamos a los decisores, porque en general somos bastante poco escuchados, los que estamos de este lado que no tomamos decisiones. Y entonces no voy a hablar de lo que es la crisis de representatividad, porque creo que es algo tan notorio en el mundo actual que si siempre estuvo un poco de problemitas. La crisis de representatividad en los sistemas en los que estamos viviendo está agudizada. Todo el mundo lo padece, queda atónito. ¿Quién nos está representando? Y entonces me parece que una manera de llegar y de torcerles el brazo y de avanzar en lo que nosotros queremos es con esto, es con mostrar lo que estamos haciendo, lo que somos capaces de hacer, lo que fuimos capaces de hacer y lo que seremos capaces de hacer. Me parece que esta es una fuerza que no hay con qué darle y que... ¡Ahí llegó Amancay! Vení acá. Se enoja. Ahora no me importa que te enojes. Creo que es importante que quede registrado porque yo dije antes que sin vos esto no se hubiese podido hacer y nos genera tranquilidad. Y sin el apoyo de Verónica, lo mismo que cuando nosotros nos sentíamos perdidos y no encontramos con Marcelo, que Bill Gates no lo quiere tener de colaborador, ellas lo resolvían todo. Y se comunicaban con cada uno de los disertantes que estuvo en esta mesa con la mejor onda, bancándose todos los reclamos que hacían. Nos hablaban muchas veces, ¿no? Y se comunicaban nosotros como si fuéramos la empresa Sarasa de eventos. Y no somos eso. Y sin embargo, demostramos que se podía hacer, por eso también hice el reconocimiento a nuestros compañeras y compañeros del área de sistemas y de la parte de audiovisual y de comunicación y prensa, porque este congreso va a seguir en nuestros corazones, en primer lugar, y también va a seguir en la nube. Entonces eso va a permitir que lo puedan transmitir, que lo puedan compartir y que yo creo que no quedó nadie, salvo alguna persona que tuvo un problema personal de la gente que invitamos que no estuvo acá y que sin duda estuvo la gente que más sabe y más ha trabajado en el tema en todas las áreas de nuestro país. Yo entonces no digo más nada. ¿Hay alguien que quiera hacer algún comentario, tomar la palabra?
Hola. Bueno, me alegra mucho, me gustaron las charlas en las que pude participar y qué bueno que voy a poder tener registro. Mi nombre es Facundo Ismael Duarte, soy estudiante de Ingeniería Industrial acá en la universidad. También hago simultaneidad con trabajo social y a mí me gustaría que podamos también avanzar en los protocolos y que todos los diagnósticos sean producto de un trabajo multidisciplinario, que no se dé al azar solamente por la especificidad de un médico, sino que se trabaje con todas las disciplinas. Y al mismo tiempo, también me gustaría que en el próximo congreso haya más investigaciones sobre el uso de la planta en el plástico, en las pilas, para, ¿cómo se dice?, recolector o, digamos, ¿cómo? No, sino como una pila, porque el tronco de la planta puede guardar energía, es decir, se puede hacer una cápsula para que ser utilizada como almacenamiento de energía para textil y para todos los usos que tiene la planta, que son muchísimos y que estaría bueno que los trabajos se puedan profundizar también en ese sentido, además de profundizar las investigaciones para la salud. Muchas gracias. Antes de hacer el cierre definitivo, ¿alguien más quiere tomar la palabra? ¿Maní? Ahí te lleva. La verdad que creo que todos los que estamos aquí, los que han tenido que irse, los que están en sentimiento en todos lados, estamos excelentemente conformes y agradecidos con el esfuerzo de todos ustedes, los que han organizado, los que han venido, inclusive del exterior, y nos sentimos muy bien en todo lo que se ha hecho. Y hay una cosa que creo que nos está faltando a todos y que tengo aquí delante a dos responsables altos, que es Silvia Cochen y Marcelo Morante, quienes conozco de hace muchos años y que también he colaborado con ellos en varios temas. Y son grandes defensores de la ciencia en la Argentina, y quiero contar, y esto no es política partidaria, que sepamos todos que hay que hacer también el gran estruendo, el gran vozarrón de decirle a la Argentina que lo que está pasando con la ciencia, la investigación, el desarrollo tecnológico, la innovación, en algo que da fundamento a los tiempos del futuro, que no nos debe pasar, por ejemplo, lo que pasó en el año acá en Argentina, en 1966, un poquito antes, que hubo a palazos echados los científicos, los docentes, los funcionarios de ciencias exactas de la Argentina, y eso motivó, entre otros tantos daños gravísimos, motivó que el doctor Milstein se exiliara, cuando a ti no te gusta y a nadie nos gusta, en Inglaterra, y ahí fue premio Nobel, con descubrimientos que le han hecho un bien no solamente a la Argentina, al mundo le han hecho descubrimientos que hizo Milstein, y lo echaron las determinaciones de un gobierno que bajaba los presupuestos y apaleaba a los científicos. Acá nos está pasando que el apaleo hasta ahora no viene a palos físicos, viene el apaleo de que nosotros tenemos de que tener un presupuesto más o menos 0,35, cuando el objetivo que hay es de tener 1% del objetivo de la inversión en ciencia y tecnología, etcétera, etcétera, innovaciones anuales en base al Producto Bruto Interno, estamos teniendo 0,22. Y eso motiva que varias cosas se hagan con el esfuerzo que ustedes lo han hecho y con la gran colaboración, pero también motiva que el sufrimiento de la ciencia y del futuro en la Argentina es grave, si no también decimos en este final, che, ¿qué están haciendo con la ciencia, con la tecnología, con la innovación, con los desarrollos? La Argentina tiene futuro, pero no de este modo. Gracias. Bueno, buenas tardes. Un agradecimiento muy especial a los conferencistas, a todo el desarrollo que han tenido en estos 2 días, que realmente me ha dejado impactado. Mi nombre es Miguel Estefan, yo soy director de una asociación civil de usuarios de cannabis medicinal en Uruguay. Hace 15 años que trabajamos con cannabis.
hace 8 años que tenemos personería jurídica. Y sobre todo quiero hablar como representante de los pacientes, porque como paciente oncológico es que bueno, que vengo y cada vez trato de informarme más. Y realmente los vemos acá en Argentina como nuestros hermanos mayores, porque realmente el poder de enseñar que tienen, el interés, la capacitación que hacen, lo que han avanzado, me sorprende gratamente, que no lo veo en nuestro país. Realmente ustedes, si bien empezaron un poco más tarde, son dadores de información, de conocimiento en todas las áreas, y realmente me parece que eso es maravilloso. Y sobre todo quería decirles que ustedes, los médicos, tienen el sartén por el mango, como digo yo, ¿no? Porque son quienes pueden explicarle a sus colegas, que realmente la inmensa mayoría mira para otro lado, y poder entender las bondades que tiene esta planta, ¿no? Que realmente yo quedé con un trastorno hepático bastante importante, el cual no me deja recibir ningún medicamento prácticamente por el daño hepático, y el cannabis sí me ayuda en las distintas alteraciones que me han quedado. Entonces, por la baja toxicidad que tiene, por lo benévola que es en las patologías, por lo que nos ayuda a transitar y a poder vivir con calidad, es que, bueno, agradecidísimo con lo que ustedes pueden hacer, y creo que el mejor cannabis es el que llega a la persona que lo necesita. Y bueno, a todos la verdad que un agradecimiento, que continúen, y estaremos invitando porque en el resto, no sé, calculo que en octubre, en noviembre, estamos haciendo un congreso, hemos hecho varios talleres de capacitación en Uruguay, y bueno, invitarlos en su momento. Y bueno, desde ya, muchísimas gracias en nombre de todos quienes sufrimos el dolor, y que bueno, gracias. Gracias. Muchas gracias. Susana Pascual, ¿vos quieres hablar? Susana, ¿pediste la palabra? Bueno, creo que se ha dicho, pero no está de más volverlo a repetir. Agradecerle a Silvia y a Marcelo que en el término de 2 meses se pusieron al hombro todo esto, y sobre todo agradecer la federalidad del evento, porque aquí estamos representados absolutamente todos, y eso es de destacar. Así que muchísimas gracias a todos los que participaron, los que pudimos venir, los que lo miran por streaming, y a ustedes dos, mis más grandes reconocimientos. Muchas gracias. Gracias, doctora. Creo que si nadie más quiere... Ah, sí, perdón. Allá. Vicky. Gracias. Quería hacer una respuesta a algo que planteó Marcelo, que es, me toca. ¿Cuánto, no lo tengo cuantificado científicamente, el problema que tenemos los abogados con el método científico, pero el ReproCan hizo retroceder muchísimo la ley penal, muchísimo. Por eso hay tantas provincias repensando el ReproCan. Provincias que además no desfederalizaron la ley de droga, todas, entonces ahí es importante cómo se van a plantar en términos de resistencia frente al embate de nación en algunos temas. Pero hizo retroceder muchísimo, y eso es lo que quería resaltar. En este año, por lo menos 2 sobreseimientos, uno de contrabando agravado de semillas de entrada, o sea, la jueza lo recibió y sobreseyó de una, y otro de plantas con un análisis donde citan información del CONICET para analizar el impacto de la planta en la lesión al bien jurídico, a la salud, y lo valoran a favor diciendo, bueno, esto no es delito. Con esto quiero decir, cuando empecé con esto, mucho después que ustedes, eran todos presos. Y gracias a la interdisciplinaridad somos muchísimos los abogados y las abogadas que podemos dar disputas a categorías jurídicas que era impensado pelear en otro momento. Felicito este congreso, les cuento, además a ustedes que son 2 genios, que 2 días antes de esto estuve en un congreso de Derecho Penal y Criminología, donde en una de las mesas se habló de cannabis, y eran jueces los que hablaban, mandándose la parte de los fallos a favor que habían dictado. O sea que hay un cambio muy grande que es gracias a ustedes y a tantos de los que están acá. Y lo que creo que me llevo de esto, además del Congreso en el Corazón, es el mensaje de que nadie se salva solo, ¿no?
Bueno, acá en nombre de todos los veterinarios quería agradecerles, agradecer este espacio, el stand que tuvimos, así que bueno, muchas gracias. Y sobre todo porque siempre tuvimos el apoyo, bueno, tanto de Marcelo como de Silvia, también para estar en la RACME, para habilitar esa parte veterinaria, esa área veterinaria que no existía. Bueno, y estar y ser parte también nosotros de todos los capos que tenemos acá en representación, ser nosotros uno más. Y sobre todo lo que quiero marcar es la sensibilidad que tiene toda la familia canábica, digamos, con los animales en general, con los animales no humanos. Y bueno, y siempre que nos tengan en cuenta, así que, bueno, muy agradecidos todos, todo el área veterinaria que no está acá, obviamente, pero bueno, muchas gracias. No sé si queda alguien más que quiera hablar, tenemos que ir cerrando, así no se enoja todo el personal de la universidad, seguimos siendo amigos y amigas. Hola, buenas noches a todos y todas. Primero que nada, agradecer a Silvia y a Marcelo la oportunidad que nos dieron de juntarnos desde la presencialidad. La verdad que fue una jornada súper nutrida. Hoy tuvimos un espacio desde las ONG, la parte social 2. Nos sirvió ese encuentro para todos los actores que estábamos. Estaba gente de la industria, gente de cultivadores, ONGs, clubes de cultivo, estamos todos los actores. Y eso nos sirvió, médicos, médicas, ciencia. Eso nos sirvió para ponernos de acuerdo en un ratito que tuvimos entre charla y charla, de juntarnos. Estamos elaborando un escrito para poder presentar al Ministerio porque creemos que nos debemos, por ahí como decía Marcelo, una regulación de la planta integral de cannabis. El 31 de mayo se nos termina lo del INASE. No podemos permitir que nos den de baja las semillas que se lograron después de tantos años de trabajo, semillas nacionales, tenemos semillas argentinas. Antes las exportábamos y hoy tenemos nuestras semillas y no podemos permitir toda la comunidad canábica que se nos derrumbe todo esto. Nos debemos una charla de regulación y acá tenemos que dejar de lado todas las diferencias que tenemos las agrupaciones, las ONGs, con los clubes, y unirnos y tirar todos para adelante y ponernos todos, como hizo Silvia y Marcelo con este congreso en estos 2 meses, creo que nos dejan el legado de que todos nos tiremos al hombro la regulación integral de la planta, que es algo que nos debemos todos. Muchísimas gracias. Bueno, excelente propuesta, la verdad que excelente. Sería maravilloso, es como la cereza del postre. Ay, sí. Soy breve, rapidito. Mi nombre es Rodrigo. En principio agradecerle a Silvia y a Marcelo por el congreso. Como estudiante de la Jaureche tengo el pecho recontra inflado por este momento. Además de eso soy docente de nivel secundario y me parece que un poco conversando esto, ¿no? Conversemos con los pibes. Conversemos con las niñas, con los niños, comentémosle un poco de esto, porque si empezamos a trabajarlo desde jóvenes, desde chiquitos, va a ser todo más fácil cuando sean adultos. Y todos esos prejuicios que hoy en día luchan los médicos, la industria, los científicos, no va a estar más. Entonces, conversemos con los pibes, contémosle acerca de los beneficios de la planta, nada más. Sí. Silvia, Marcelo, gracias. Hernán Ramos, técnico químico, farmacéutico. Me formé el año pasado con ustedes en diplomatura de cannabis medicinal. Muchas gracias por ese espacio. Docente de secundaria, comparto lo que dice acá. Defensor de la educación pública, toda mi carrera fue pública, Universidad Nacional de Córdoba. Lo que decía el compañero Sepúlveda de Chile, qué rápido pasó todo. Año 98, a mí me enseñaron en la Universidad Nacional Pública el cannabis dentro del capítulo de drogas de abuso. ¿Sí?
2008 empiezo a transitar este camino por enfermedad de mi padre, cáncer. Se negó a hacer un tratamiento tradicional, entonces eché mano como buen científico inquieto a ver qué podía ayudar. Conozco el cannabis y de ahí en adelante fue un camino, desde el 2008. 2014 me tomo un ferry y me voy a Uruguay a buscar semillas. Y cuando caigo al mostrador, contento, voy a buscar semillas. Me dice, no, no te puedo vender semillas, son ilegales. Pero si ustedes aprobaron la ley, sí, pero despenalizamos el consumo, pero semillas no pueden ingresar. Así que bueno, hablando con gente en la plaza, viendo un partido porque estaba el Mundial de Fútbol, me hago de semillas, me la traje de Canuto en el ferry. En esa época vivía en Ushuaia, me voy a Ushuaia, viví 18 años en Tierra del Fuego. Y empecé un emprendimiento, un indoor, profesionalizado, tenía 400 plantas. ¿Sí? Porque había un run de que venía una ley atrás empujando. Resumida la historia, me fundí, ¿sí? Porque me adelanté mucho a lo que se venía. Hoy soy un actor más, como todos ustedes, y todos pusimos la billetera, el cuerpo, el alma, la intranquilidad de saber que hacemos algo bien con el corazón y la intranquilidad de decir, ¿en qué momento me caen? ¿No? Así que bueno, me pongo al servicio de colaboración con cualquiera de ustedes. Hoy llevamos adelante un proyecto que se llama Gaia Spirit, hacemos aceites medicinales, colaboramos con veterinarios, colaboramos con farmacéuticos, colaboramos con personas que precisan una mejora en calidad de vida. Así que gracias inmensamente. Cuando Marcelo me dijo, venite, yo vivo 500 kilómetros, dije, nos vamos, allá tenemos que estar presentes. Así que muchísimas gracias y estaré en todas las que nos inviten. Permiso, gracias. No nos olvidemos que la planta tiene un espíritu, que la semilla tiene un espíritu, y antes de sembrarla, pedirle permiso, decirle gracias, que esa semilla va a llevar salud, que esa semilla va a llevar bienestar, así que por millones de semillitas de luz, gracias. Bueno, creo que ya podemos cerrar. Y gracias a todos los que quisieron dar su palabra y contribuir. Y gracias a todos los que permanecieron hasta esta hora, a pesar del cansancio. Y muchos de nosotros empezamos hoy también muy temprano, como ayer, sin interrupciones. Y la verdad que diría hasta el año que viene, ¿no? Y este congreso, con Marcelo discutíamos si le poníamos número. Y entonces empezamos a ver que había 800.000 congresos, porque eso también es típico de Argentina, le digo a los compañeros latinoamericanos, que cuando uno ve los libros, a mí me divierte a veces que veo los libros que son para turistas, que dice qué cosas le gusta a los argentinos o qué características. Entonces me acuerdo que una vez leí que le encantaba poner placas en homenaje. Y yo pensé, ay, qué estúpidos, ¿no? Porque yo, ¿dónde? Entonces voy a la casita de Tucumán. No sé si ya se fueron los tucumanos porque tenían que viajar. Voy a la casita de Tucumán en un congreso que no se me había invitado de neurología y llevé, porque iba con mis hijos que eran todavía chicos, y los llevé a la casita de Tucumán. Y voy al del patio de atrás de la casita de Tucumán y las paredes están a punto de caerse porque cada milímetro tiene una placa que la Sociedad de Fomento de no sé dónde le hizo una placa de homenaje. Bueno, creo que también otra característica de los argentinos es que cuando buscábamos el nombre, nos encontramos con 400.000 congresos que decía primer congreso de acá, primer congreso allá. Y dijimos, no le pongamos número, porque vale que esto, si las cosas perduran, si las cosas salen bien, vamos a hacer otro congreso que se llamará Congreso, ahí vamos a poner primero latinoamericano, después Luis, y nos fueron convenciendo que sea internacional, nos pareció bien, y dijimos Congreso Internacional 2025. Así que los esperamos para el Congreso Internacional 2026.